Bendito Dios, le damos las gracias a esta hora, su misericordia grande, Señor, que nos reúne, nos da la fuerza, el anhelo, Señor, de exponernos a su palabra. Suplicamos hoy, Señor, que su Espíritu Santo pueda disponer este ambiente, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestros oídos atentos para recibir el consejo de su palabra. Háblenos usted, que sea su Espíritu Santo trayendo esa sabiduría, Señor, esa revelación de su palabra a cada corazón conforme a la necesidad de cada uno. Nos encomendamos hoy en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Jesús. Les felicito a todos mis hermanos por estar acá. Qué bueno que disponemos este tiempo para exaltar el nombre del Señor. Vamos a seguir el estudio que estábamos llevando en la carta a los Efesios. Si usted está en su casita, disponga ahí su corazón, su tiempo, para seguir estudiando la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, hoy estaremos estudiando del versículo 13 hasta finalizar el capítulo. Hermanos, los estudios son para irle dando seguimiento paso a paso a lo que estamos leyendo. Es diferente un estudio que una predicación. Así que usted en el estudio, si tiene alguna duda, puede levantar su manita y preguntar con toda confianza, ¿verdad? Hermano, eso que está explicando me lo puede aclarar un poco más, yo entendía de esta manera. Y podemos hacer eso en los estudios, ¿verdad? Porque no es una predicación en donde se explica de corrido la palabra, sino que vamos paso a paso entendiendo lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Así que me pueden preguntar y yo les puedo preguntar también. Sí se iba adelante. Bien, y Efesios 1, mis hermanos. ¿Se recuerdan que ya llevamos con serían 3 sesiones que llevamos del estudio de la carta y apenas vamos a terminar el capítulo 1? Así que esto va despacio, pero para que usted no se sienta ahí inquieto, cuando terminamos esto, estamos metiendo predicación. Así que la próxima creo que le toca a mi esposa, ¿verdad? El próximo lunes, hoy vamos a seguir el estudio. En el primer punto que estábamos viendo en Efesios, vimos la iglesia es comparada como un cuerpo y venimos estudiando las distintas partes, cómo la palabra del Señor nos enseña el funcionamiento de ese cuerpo, la creación, de qué manera fue creado ese cuerpo, que ese cuerpo fue bendito por el Señor, fue escogido por Dios, fue predestinado por Dios, fue adoptado y aceptado por Dios. Eso hemos venido viendo. Entiéndase por cuerpo todos aquellos que han dispuesto un día consagrar su vida a Cristo Jesús. Cuando hablamos de cuerpo, aquí ya la palabra está haciendo una separación. Cuando hablamos de cuerpo no estamos hablando de toda la humanidad, sino cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de todos aquellos que un día decidieron abandonar su vida de pecado, literalmente dando ese paso que la palabra del Señor enseña como el nuevo nacimiento, que le fue explicado con claridad por Cristo Jesús a Nicodemo, donde le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando usted un día marcó ese día en su historia y dice: yo tal fecha consagré mi vida al Señor, decidí abandonar mi vida que hacía prácticas desagradables al Señor y ahora vivo para agradarle a Él y obedecerle a Él en todo. Ese día tiene que estar marcado en nuestra historia. Ese día se le llama nacer de nuevo. Ese día usted nació de nuevo y pasó de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios y por ende parte del cuerpo de Cristo. Ahí estamos bien claros, ¿verdad? Efesios se centra mucho en estos capítulos en explicar eso, cómo funciona. Y dijimos en la sesión anterior que Cristo nos adoptó, que Él nos predestinó y explicamos cómo funciona la predestinación y nos detuvimos un poquito porque dijimos que hay muchas enseñanzas acerca de la predestinación que dicen que ya hay un grupo escogido para ser salvo y que los demás no tienen oportunidad de salvación.
¿Se recuerdan? Yo voy a empezar a preguntar. Por ahí vamos. En segundo lugar también dijimos que este cuerpo fue comprado por Cristo. Y empezamos nosotros entonces a estudiar de qué manera el Señor nos había comprado. Explicamos lo que significaba la redención. Hoy quiero preguntar voluntariamente que alguien levante la manita de los habitantes del lugar aquí. ¿Se recuerdan que explicamos que era la redención? La redención, hermanos. ¿Se recuerdan lo que explicamos de la redención? Para eso es un estudio, ¿verdad? Para que nos vayan quedando. Y estas son doctrinas básicas que tenemos que manejar para saber qué nos enseña la palabra del Señor. Dijimos que redención significa que hubo alguien que pagó el precio de nuestra culpa. Y no fue nadie más y no recibió ninguna ayuda para pagar ese precio, sino que la pagó completa y su nombre se llama Cristo Jesús. Así que la doctrina de la redención la tenemos que entender como ese precio que fue pagado por Cristo Jesús para pagar el precio de todos aquellos que un día decidimos consagrar nuestra vida a Él. Porque Cristo pagó ya el precio por todos, pero ese precio no tiene efecto si la persona no lo recibe. A eso se le llama gracia, que el Señor haya ofrecido el perdón de los pecados después de haber sido Él nuestro redentor, el que pagó el precio por nuestros pecados, pero la persona tiene que recibir ese ofrecimiento gratuito que Jesús le da después de haber pagado el precio. Él le dice: aquí está el regalo de tu salvación, ¿lo quieres? Y la persona tiene que decir sí o no. Si la persona no se consagra para el Señor, aunque diga que tiene religión, no ha recibido el regalo de la salvación. Aunque la persona sea líder en una congregación, pero si no abandonó su vida de pecado, ese no ha recibido el regalo de la salvación. Entonces a eso se le llama redención. También vimos que el Señor nos perdonó, nos hizo sabios, nos reveló su voluntad, nos aseguró herencia y nos reunió también todas las cosas en Cristo Jesús. Hasta allí estábamos, ¿verdad? El cuerpo de la iglesia también. Vamos a ver hoy, a partir del versículo 13, que el cuerpo llamado iglesia es protegido y enseñado por el Espíritu Santo. Allí vamos a empezar hoy el versículo 13. Los que tienen su Biblia, los que están en su casita, vamos a estar estudiando ahí. Si gustan lo leemos allí. El versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, el ministerio de Jesucristo fue completo. Y nosotros tenemos que comprender cuáles son las áreas en las que Jesucristo vino a desarrollar su ministerio. A Jesucristo se le encomendaron funciones específicas y la palabra del Señor nos la muestra con claridad para que nosotros no le demos atribuciones a otro personaje o a otras formas de obtener lo que Cristo ya vino a hacer. Y la palabra del Señor dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Aquí quiero detenerme un poquito, porque el Espíritu Santo tiene función específica en el cristiano. Cuando la persona ese día mismo, oiga lo que ocurre, porque esto, yo quiero que le ponga atención a esto, porque esto no lo vemos, pero ocurre. Y es tan fiel, es tan cierto como lo que nosotros vemos aquí que podemos tocar. Pero lo que ocurre en el mundo espiritual es más cierto quizás que lo que nosotros podemos palpar. Como que yo estoy agarrando esta hoja, como que el árbol tiene mango y usted lo puede ver. La palabra del Señor dice que cuando nosotros decidimos por Cristo Jesús y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos arrebató, nos arrancó del reino de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable.
Eso no lo podemos ver, pero es grandioso. Eso es maravilloso. Es la única explicación que tiene que un hombre que estaba atado en el pecado, por decir algo, en una atadura de adicción al alcohol, un alcohólico que usted lo ve empedernido, que no puede salir de ahí, y de repente usted lo ve en una iglesia cantándole al Señor, y usted ve que nunca más volvió para atrás. Y ha habido gente que ha luchado por su fuerza queriendo salir de ese vicio y nunca ha salido. Pero ¿qué ocurrió entonces? Es que esa persona verdaderamente consagró su vida a Cristo Jesús. Yo puedo contar el testimonio de mi papá. Cómo a mi papá le hablaron pastores, uno y otro, lo evangelizaron, y mi papá nunca quiso. Mi papá estaba atado en esa condición. Usted conoce la chiviada, hermano. Por aquí se sabe de eso, ¿verdad? Tirar los dados, jugar dinero. Entonces mi papá toda su vida estuvo esclavizado en eso. Y las demás cosas, ¿verdad? El alcohol y lo demás. Y a mi papá le hablaban y nunca quiso. Pero un día, un buen día, mi papá tuvo una crisis de salud. Un hombre tan recio, tan duro, un día se estaba revolcando de un dolor y llorando como un bebé. Aquel hombre que nunca yo lo había visto llorar. Y no aguantó y se tiró al piso, se encogía, se doblaba, usted sabe, un dolor terrible. Se llevó en un camión hasta el hospital. Mi papá usaba prótesis dentales y perdió las prótesis dentales. Y después lo que vimos que mi papá bien mansito. Y mi mamá decía, David, anda que te hagan otra vez los dientes. Y mi papá mansito decía, los voy a encontrar, decía. Y pasaron los días y los días, pero hermano, son un tramo de casi 20 kilómetros del Cantón hasta San Vicente. Y él dijo, lo voy a encontrar. Pero lo que nosotros no sabíamos era que un día mi papá, una semana después, dice, mira, ¿y hoy dónde va a ser el culto? Porque había un culto como este que se hacía los días jueves en los hogares. Y dijo mi mamá, allá donde fulano. ¿Por qué? Le dijo, es que hoy voy a ir, le dijo. ¿Cuándo mi papá había ido? Y terminó el culto. Entonces, mi papá cuando terminó el culto, levantó la mano y le dijo al hermano, yo quiero que me dé un tiempito. Pase, hermano, y le da el micrófono. Y dijo mi papá, dijo, no he pasado acá para decirles que quiero recibir a Dios. Él lo dijo así. No quiero decirles que paso para que quiero recibir a Dios. Solo quiero contarles que ese día que me llevaban para el hospital, allí recibí a Dios. Y ahora quiero que me reciban como un hermano en la fe. Y yo quiero contarle que aquel hombre que había desperdiciado toda su vida en el vicio, en la chiviada y en otras cosas que no me vale la pena mencionar, ese hombre nunca volvió a ser igual. Y lo tuvimos acá en medio de nosotros. ¿Cuántos lo vieron? Vino acá. Y ese hombre le canta al Señor. Ya tiene, quiero ver, 26 años. Pues ya va llegando casi a 28 años mi papá de servirle al Señor. Nunca lo volvimos a ver allá. Nunca. Y mi papá no paraba en la casa el fin de semana. Pero es que ocurre eso que está enseñando aquí la palabra. Que fuimos levantados del reino de las tinieblas, arrebatados. Acuérdense que el único que tiene la potestad de arrebatarnos del reino de las tinieblas se llama Cristo Jesús. El hombre por su cuenta no puede salir de una condición espiritual, porque la palabra dice que hay dos reinos que pelean por nuestra alma. Uno el reino de las tinieblas, Satanás, y otro Cristo Jesús, que está ofreciendo su salvación. Cuando el hombre decide, ocurre esto que estamos viendo acá. Y lo que dice acá la palabra del Señor, dice que desde que creímos fuiste sellados por el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Le quiero explicar gráficamente lo que ocurre. Aquí todos, la mayoría, trabajan con ganado, ¿cierto? ¿Saben lo que les voy a explicar? Cuando nace un ternerito de su vaca, el dueño del hato de ganado tiene algo que se llama fierro. Cuando nace el chivito y se lo piensa quedar, entonces calienta el fierro y se lo pone en una parte del cuerpo. Antes se lo ponían acá, después se lo ponen en la costilla, por el cuello, no sé. Pero es la marca del dueño. Oiga qué maravilloso esto. Y las palabras del Señor dice que Dios hace eso mismo con nosotros. Cuando creíste, dice la palabra.
hiciste caso al evangelio de la salvación, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Esto es maravilloso. Usted no puede ver eso, y a eso es lo que se le llama el cuerpo de Cristo, a eso es lo que se le llama iglesia, a los que tienen ese sello. ¿Quién conoce ese sello? Yo no, pero Él sí lo ve. Él sabe, Él ve los que tienen su sello. ¿Y sabe quién más ve ese sello? Satanás. Satanás puede ver ese sello, puede ver la presencia misma de Dios en su vida. Y es por eso, hermano, que yo no sé si usted ha escuchado, pero los brujos, y si no lo mando que le pregunte, los brujos tienen una orden de no procurar hacer conjuros con los huesos de un cristiano. Pregúntele usted por qué. Y la regla que ellos tienen no la entiendo yo, no sé por qué. Pero yo sí sé que un cristiano tiene el sello del Espíritu Santo y dice que ese sello está y son las arras hasta el día de la posesión adquirida. Es decir, que cuando usted es hijo de Dios, hasta sus huesos son bendecidos. Hasta el polvo que fue a la tierra es bendecido. Y si no, recordemos cuando tiraron aquel cadáver a la par de los huesos de Eliseo, ¿qué ocurrió? Se levantó el muerto cuando tocó los huesos de Eliseo. Entonces esto es maravilloso. Yo quisiera que usted se emocionara con esto. Porque lo que estamos hablando acá es doctrina pura y no es doctrina que la podemos entender aquí, que cómo es que hacen hoyo las hormigas. No, es una doctrina espiritual. Ese es el Dios en el que hemos creído nosotros. Esa es la manera que Él nos salva. Esa es la manera que Él dispuso. Que cuando usted cree, que cuando usted se consagra a Él, lo arrebata de las tinieblas, lo pasa al reino de la luz admirable y le pone un sello. Maravilloso el Señor. Así que ¿cuántos de los que están aquí tienen el sello? No me levanten la mano porque van a ver uno que van a decir, yo quizás no. Pero eso es maravilloso, eso es lo que ocurre. El Señor te ha sellado. ¿Para qué sirve el sello? El sello sirve, hermano, para dar, en términos terrenales lo entendemos bien, porque da una garantía de propiedad. Este es mío. ¿Qué pasa, don Virgilio? Si se le salta el cerco un chivo con su fierro y se le pasa otro potrero y anda en medio del hato de otro dueño, ¿qué ocurre con ese chivo? Anda identificado con la propiedad. Correcto. Y si usted llega donde el otro y le dice, ese chivo es mío, ¿cuál le dice el otro? Este chivo es mío. ¿Qué hace usted? Aquí está mi fierro, mira, ahí está el fierro, el chivo. Véngase conmigo que es mío. Eso es lo que pasa con el cristiano. De repente Satanás dice que es acusador, pero luego el Señor le dice a Satanás, con este no se meta, que allí tiene un sello. Este me pertenece. Vea qué maravilloso esto, hermano, pero aquí lo podemos entender y nos da un poco de risa. Pero yo lo que quiero decirle es que esto es de muerte eterna o de vida eterna. Si tú te fuiste de esta vida y no tienes ese sello, ¿a dónde será tu final? Porque solo a los que tienen el sello serán reclamados en gloria por Cristo Jesús. Solo a los que estén con esa marca un día recibirá Él en gloria. ¿Y dónde le ponen ese sello? Dice la palabra, al que creyó, al que se consagró, al que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, según San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sellado. En vida podemos creer y recibir a Cristo Jesús y recibir el sello para salvación. Vea qué maravilloso esto. Entonces el sello te da garantía de propiedad. Cuando usted está luchando con esas cuestiones espirituales y usted tiene dudas quizás, recuérdese que usted tiene un sello y usted puede orar diciéndole, Satanás, tú no te metes conmigo porque yo tengo un sello y soy propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo otro, hermano, que hace el sello en nuestra vida, según lo que estamos leyendo en Efesios capítulo 1:13, es que nos da seguridad. Fíjese que el 4:30 de Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Y lo que acabamos de leer en el versículo 14 se dice que el sello es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hay un día donde habrá una separación. Aquí todos podemos decir que somos cristianos en este mundo. Y todos podemos ir a enterrar a nuestros muertos diciendo, ya está descansando en el Señor. Ya tengo un angelito en el cielo, dice algunas personas. Ya hay un ángel más en el cielo. Sí, aquí todos nos podemos dar garabato y nos podemos alegrar de esta manera. Pero un día habrá una separación donde la palabra de Dios dice que pondrá unos a la derecha y los otros a la izquierda. Unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Los que tengan esa marca de Dios, el sello de Dios, serán apartados para salvación. Pero a los otros dice la palabra que les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Es que nosotros tomamos muy fácil la religión. Pero hay requisitos maravillosos que han sido plasmados en su palabra. Entonces, este tema del sello del Espíritu Santo, usted tiene que tomarlo muy en cuenta. La persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo da frutos del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el sello de Dios y eres propiedad de Dios, dice que el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y el Espíritu Santo da muestras de que Dios vive en ti. Y las muestras de que Dios vive en ti son buenas. Son acciones de bien. Tú practicas el bien. Así que aquel religioso que usted lo ve medio malacatón, malo, perverso, ese no es de Dios. Él puede decir que es de Dios, pero parece que no tiene el sello de Dios porque no da muestra de Dios. Y Jesús mismo lo aclaró diciendo, por sus frutos los conoceréis. Vea qué bonito esto. Entonces, mis hermanos, como estudiando la palabra, yo le propongo hoy, asegúrese de haber recibido el sello del Espíritu Santo de Dios. Asegúrese un día haber dicho, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Me rindo, Padre, desecho esa vida, sé que le he ofendido, a partir de hoy me consagro para usted. Póngame ese sello que dijo el hermano Nelson. Aunque duela como el fierro del hermano Virgilio, póngamelo. Porque necesitamos tener ese sello. Lo otro que hace, hermano, el sello del Espíritu Santo, es que declara que hay una obra terminada, porque Cristo terminó su obra de salvación. El ser humano no tiene que estar procurando salvarse. El ser humano solo tiene que recibir la salvación. Porque Cristo hizo una obra completa de redención en aquella cruz. Así que nosotros no podemos estar diciendo, sí, yo tengo que recibir a Cristo, pero también, porque si no, no soy salvo. Eso no funciona de esa manera. Vea lo que dice Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciere, le dijo Jesús al Padre. ¿Qué dice que hizo con la obra que le encomendó? La acabó, la hizo completa. Así que la obra de salvación fue hecha completamente por Cristo Jesús. Capítulo 19, versículo 30 de Juan dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado es tan poderosa para nuestra salvación que usted tiene que saber que en ese momento Jesús había pagado la totalidad de nuestra culpa. Y él, cuando le dijo al Padre consumado es, estaba diciendo hecho está, por completo se pagó. Hay mucha gente que después de que recibe a Cristo sigue culpándose por sus pecados. Yo le invito a tomar este versículo para su vida. Jesús dijo, consumado es. Así que cuando usted recibe a Cristo y los pecados le siguen minando su mente y acusándolo, usted tiene que recordarse que Cristo mismo dijo, consumado es. Y eso significa, mis pecados fueron pagados completamente. Maravilloso. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque también la palabra del Señor dice
que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo le va a dar testimonio el Espíritu Santo a usted que es salvo si no tiene el Espíritu? Entonces, por eso la necesidad de que usted tenga el sello del Espíritu de Dios, que usted haya recibido por el Señor y sea marcado como hijo, porque a partir de ahí el Espíritu Santo le va a dar testimonio a su interior de que usted es aceptado en el cielo, de que su nombre está escrito en el libro de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que andan conforme al Espíritu son los que tienen el Espíritu. La gente puede procurar practicar las costumbres de su congregación, pero si no está guiado por el Espíritu, dice que es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Y la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esa es la función grande del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso importante que dediquemos unos minutos para estudiar lo que dice Pablo a los Efesios a través de esta enseñanza, a través de esta carta. Pero también, hermanos, dijimos que primero nos sella, ¿verdad? Ese cuerpo es enseñado y protegido por el Espíritu Santo, que primero nos sella y después se convierte en esas arras. ¿Cuántos han usado arras aquí? ¿Cuántos entienden el tema arras? ¿Quiénes entienden esa palabra? Arras, pagar arras, dejar arras. Sí, ¿verdad? ¿Se entiende? Cuando voy a hacer un negocio y lo quiero afianzar, dejo arras. Pues la palabra del Señor también dice que eso es el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo quiero explicarle algo bonito acá. Porque Jesús, después de haber resucitado, sus apóstoles habían compartido con él 3 años y medio. Y ahora Jesús muere. Ellos se desaniman, agarran sus redes otra vez y se van a pescar al mar. Pero al tercer día Jesús resucita y se les presenta otra vez. Ellos dijeron: bueno, Jesús murió, pues solo compartimos con él, nos dejó sus enseñanzas, y se fueron a pescar otra vez. Pero cuando Jesús resucita, él se presenta a ellos después de haber resucitado. Y estuvo 40 días predicándoles, 40 días presentándoseles después de haber resucitado. Y ya cuando iba a ascender al cielo, les dijo: no los dejaré solos. Oiga, no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo de Dios para que así como estuve con ustedes, estaré en ustedes. Vea qué maravilloso. Entonces el Señor prometió su Espíritu Santo. ¿Pero para qué prometió su Espíritu Santo? En San Juan capítulo 14 versículo 2, la palabra del Señor dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oiga, este es lo maravilloso. El Señor le está diciendo: voy a preparar el lugar, pero vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aquí hay una promesa maravillosa de parte de Dios en San Juan capítulo 14. Me voy, pero vendré otra vez para llevarlos donde yo estoy, para mientras les estoy preparando lugar, pero no los dejo solos. ¿Saben qué? Aquí les dejo una probadita mía al Espíritu Santo. Estará con ustedes allí para mientras yo regreso. Y a eso se refiere la palabra del Señor cuando dice ahí que es las arras de la posesión adquirida, que leímos en el capítulo 1 versículo 14 de Efesios. Dice que es las arras de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida de Cristo? Hágale así, ¿ve? Yo. Y dice que Él para estar seguro que iba a venir a recoger esa posesión que adquirió. ¿Cómo la adquirió, hermano? Pagando con su sacrificio en aquella cruz. Y como arras dejó su Espíritu Santo. Ahí dijo: una parte que esté con ustedes para mientras yo regreso. Vea qué maravilloso. No pierda las arras. No bote las arras. Porque eso es lo que Jesús dejó para asegurar que Él volvería por usted. Él lo dijo, ¿verdad? Son las arras de la posesión
adquirida. Versículo 16 de San Juan 14, que ya les mencioné la idea, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Siempre. Para, hermano, tener el Espíritu Santo de Dios es lo más maravilloso que existe. El Espíritu Santo te muestra el camino, te evita tomar malas decisiones, te incomoda cuando te estás encaminando al pecado. ¿Sabe por qué es esa la función del Espíritu Santo? Porque el Señor lo dejó aquí como sus arras para preservarte en comunión con Él mientras Él viene. Porque Él no quiere perderte. Él quiere que cuando Él venga de regreso tú estés preparado para ser levantado. Porque van a haber algunos que un día conocieron a Cristo Jesús, consagraron su vida a Él, pero cuando suene la trompeta no estarán listos para volar y no volarán. La palabra de Dios dice que algunos apostatarán de la fe. Aunque un día recibieron el Espíritu Santo de Dios, dice apostatarán de la fe. Apostatar significa que negaron la fe, se volvieron al pecado, conocieron a Cristo pero siguieron practicando pecado. Entonces esto es bien delicado. San Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en la palabra ahí en San Juan capítulo 1, del capítulo 2 en delante, nos empieza a mencionar de qué manera vino esa promesa del Padre. El Espíritu Santo llenando a las personas con muestras visibles de haber recibido el Espíritu Santo. Manifestaciones visibles. Aquellas cuestiones sobrenaturales manifiestas en cada uno de los creyentes. El Señor dando testimonio de que el Espíritu Santo no era algo leve, no era algo sencillo, sino algo poderoso que vino a transformar la vida de las personas y hacer una obra maravillosa en cada uno de ellos. Y después empezó a manifestarse con dones maravillosos, dones de sanidad. Dice que Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Gloria a Jesús. Entonces el Espíritu Santo, hermano, no es algo que usted puede solo inventar y decir: no, si yo tengo el Espíritu Santo, es una palomita blanca. Momentito. El Espíritu Santo en Pedro, hermano, hacía que los enfermos se levantaran con solo que la sombra de Pedro pasaba. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacía que las personas hablaran lenguas y los de otros países le entendían lo que estaba predicando, sin ellos haber conocido ese idioma. El Espíritu Santo hacía que ellos oraran al Señor conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor se manifestaba en grandes prodigios y milagros. Entonces, el Espíritu Santo hizo eso cuando el Señor lo dejó, y dijimos que el Espíritu Santo son las arras de la posesión para el día del Señor, cuando el Señor recoge a los suyos. Gloria al Señor. Además, vamos a ver, aquí cambiamos un poco el tema, porque como vamos estudiando por versículos, venimos viendo, hermanos, la iglesia como un cuerpo. Ahora vamos a ver la consagración de ese cuerpo a partir del versículo 15 en delante. Pablo entonces, a partir del versículo 15, pidió fervientemente en oración que la iglesia pudiera conocer al Dios de la gloria. Esto es importante, porque nosotros de repente conocemos al Señor, pero lo conocemos de una manera religiosa nomás, y a veces nos atrevemos a decir Diosito, ¿verdad? Y he escuchado personas que dicen el colochón, el colocho, dicen algunos con menos respeto. Pero Pablo estaba interesado que las personas que habían conocido a Cristo verdaderamente conocieran al Dios de la gloria. Esto es diferente. Esto no se trata de una religión. Esto no se trata de algo sencillo.
Esto se trata del Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra. Así que dice el versículo 17 de Efesios capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, oiga, el Padre de gloria, esto no es sencillo de entender, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo estaba tan emocionado y tan interesado y elevó esta oración, porque esta era una oración del apóstol Pablo, pidiendo que usted, el que iba a recibir la palabra, entendiera de qué se trataba ese Dios que estaba haciendo tratos con cada uno de nosotros. Que nosotros no nos conformemos con tener únicamente religión. No, es que yo ya voy a esta, voy a la otra, y que yo me conforme con que voy los domingos. Pablo quería que entendiéramos quién era el Dios de la gloria. Vea qué importante esto. Y dice que el Dios de la gloria, para que le dé sabiduría y revelación en el conocimiento de ¿qué? De Él. Nosotros nos preocupamos, hermano mío, de conocer nuestra religión, los estatutos, cómo tengo que vestirme, las prácticas que se hacen, pero Pablo estaba interesado en que le conozcamos ¿a quién? A Él. Gloria a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Dios, se nos hace más fácil ser obediente. Cuando nosotros solo nos hemos acostumbrado a practicar lo de nuestra religión, hermano, pecamos y nos da igual. Pero cuando hemos conocido al verdadero Dios de la gloria, yo le garantizo que le tiemblan los caites a cualquiera cuando está disponiendo a pecar. Porque es un Dios santo, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. Y Pablo tenía esa oración. Y yo oro hoy en el nombre de Jesús, porque el Señor se revele a cada uno de nosotros para que tengamos el conocimiento de Él. Solo me regalan un segundo. No va a querer funcionar la super lámpara. ¿Y el foco de la esquina? Bueno, por suerte que este tiene. Ahora es un poquito más adelante. Ese sí se puede encender. Yo tengo suficiente luz aquí, no hay problema. Bien. Yo no sé si le parece interesante esto. Que conozcamos a Dios de verdad. Hermano, olvídese ya de las religiones, que las religiones se los inventaron los hombres. Unos por intereses buenos, otros por intereses malos. Cada uno ha hecho su nombre, se ha ido por aquí, se ha ido por allá. Pero esas se le inventaron los hombres. Pero lo más importante es que nosotros conozcamos al Dios de la gloria que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Pero que también conozcamos la gloria de Dios. Vea lo que dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Esto es maravilloso, porque el apóstol Pablo dice, tú tienes que conocer al Dios de la gloria, pero también tienes que conocer las maravillas de pertenecer a Él y las manifestaciones de Él y el poder que viene a ti cuando tú te consagras a Él. Qué importante. Vea, nosotros vemos esa gloria de Dios manifiesta en Cristo y Pablo quiere que lo conozcamos. Capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que ahora el apóstol Pablo está diciendo, cuando tú eres portador de la gloria de Dios, tú tienes que entender que tienes autoridad aún sobre las potestades espirituales. Y es por eso que Jesús dio su ejemplo cuando estaba enfrente de los endemoniados y únicamente les decía, sal de él. Y cuando las legiones estaban frente a Jesús, le decían, Jesús, hijo de David, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, dejándonos totalmente en claro que la gloria del Padre, que ese santo, es por eso que yo no comprendo cómo la gente puede ir a los brujos. Lo voy a repetir. No comprendo cómo la gente puede ir a los brujos,
Porque la palabra de Dios nos enseña que la gloria del Padre que vino a través de Jesús y le fue delegada a la iglesia, oiga bien, ese poder tan maravilloso, ese poder en donde los demonios se le postraban a Jesús diciendo: Hijo de David, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Así que a mí me llena de gozo saber que los demonios mismos, cuando tú caminas con esa gloria, se sienten atormentados a tu presencia. Así que en primer lugar, el cristiano no tiene por qué andar mendigando favores donde los brujos, que son siervos de Satanás, si tienen al Dios de la gloria con ellos. Aquel delante de quien los demonios se arrodillan, se humillan y claman por misericordia delante de él en primer lugar. En segundo lugar, que un cristiano venga a decirme: hermano, me están asustando, no me dejan dormir en la casa, los demonios me llegan. Si los demonios te tienen que tener miedo, dígame amén los que creyeron. Porque hemos conocido al Dios de la gloria, pero también somos portadores de su gloria. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo enseñarnos en estos versículos. Somos portadores de la... ¿A cuánto les da miedo caminar en la noche, hermano? Yo le invito que no te dé miedo caminar en la noche, porque tú tienes un sello que lo mira Satanás, y Satanás se brinca a los alambrados cuando tú vienes pasando por esas calles. Yo se lo garantizo. Si es un siervo de Dios, la gloria de Dios le acompaña y el enemigo se aparta cuando viene un ungido de la gloria de Dios. Así funciona, porque Él lo ve y usted lo tiene que creer. Así funciona. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús nos da a entender que a Jesucristo se le sujeta todo. La gloria de Dios manifiesta en Jesucristo, nos tiene que quedar claro que a Jesucristo se le sujeta todo. Y si usted es siervo de Jesucristo, usted es portador de esa gloria, porque Él dijo: ahora yo enviaré ese consolador, que es la zarra, algo de mí, para que estén ustedes, y Él estará, yo estaré, dijo, en ustedes. Así que Cristo mora en nosotros. Somos portadores de su gloria. 1 Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestad. Oiga, qué maravilloso. Hablando entonces, hermano, de conocer al Dios de la gloria, pero de conocer también la gloria de Dios manifiesta ahora aquí a través de Cristo Jesús. Esto es poderoso. Dice que a Cristo Jesús le están sujetas ángeles, autoridades y potestades. Cuando a usted le decimos: hermano, reciba a Cristo Jesús en su vida, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo: reciba al jefe, a quien se sujetan ángeles, autoridades y potestades espirituales. Maravilloso. Tenemos que conocer más a Dios. Tenemos que conocer más a Cristo Jesús, porque el problema es que nos hemos acostumbrado solo a ver religión y a entender las cosas prácticas de la religión, pero no nos hemos interesado por conocerle a Él. Si le conocemos a Él, nos enamoramos de Él. Recibimos, hermano, esa fe y ese poder, y usted camina más bofito, confiado, camine cristiano cuando conoce al Señor. Sabiendo que la palabra de Dios dice: ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y el Señor dijo que estamos en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Pero tenemos que conocer quién es el que lo dijo. Delante del cual se sujetan ángeles, potestades y ¿qué más dije? Autoridades espirituales. Ese es Cristo Jesús,
Como no quiso alumbrar, la botamos. Ese es Cristo Jesús. Pero eso de qué está hablando, de la gloria del Padre en Cristo Jesús. ¿Cómo se ve la gloria del Padre en la iglesia? Efesios 1:22. Y sometió, dice la palabra, todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Está escuchando esto? Dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22. Entonces, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y en Corintios está otra teología ahí que nos vamos a meter un poquito. Pero la palabra de Dios dice que Dios mismo sometió bajo los pies de Jesús todas las cosas. Y en Corintios dice que cuando se dice que sometió bajo los pies de Jesús todas las cosas, el Padre sometió bajo los pies de Jesús todas las cosas, solo se exceptúa algo que no fue sujeto bajo los pies de Jesús. ¿Sabe qué fue lo único que no fue sometido bajo los pies de Jesús? Al Padre. Entonces, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia el cuerpo de Cristo, y a Cristo se le han sujeto todas las cosas. En primer lugar dice la iglesia. Entonces somos conducidos entonces por Cristo Jesús. La gloria de Cristo entonces se manifiesta a través de la iglesia. Efesios 1:19. Estamos en el 1:22. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y usted sabe lo que dice más adelante, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque le estaba dando la potestad, la autoridad, transfiriendo el poder de su gloria misma, de su presencia misma. Porque si algo tenemos que entender, y Pablo estaba preocupado por eso, en estos versículos que estamos estudiando, Pablo estaba preocupado porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades espirituales de maldad. Quería Pablo que nosotros entendamos esto, que el cristiano entonces ya no tiene que andar creyendo en esas cosas que a los niños hay que ponerle una chibola roja aquí para que ya no le hagan daño. Dígame amén. Porque los hijos de Dios somos portadores de la gloria. Y nosotros en el poder que creemos, en el poder del Hijo de Dios y en su presencia misma que está en nosotros. Por lo tanto, nosotros caminamos en esa fe y le honramos a Él. Así que nuestros hijos cuando nacen no se lo consagramos a una chibola roja, sino que le decimos: Señor Jesús, aquí está mi hijo. Yo lo consagro para usted, para que usted me lo proteja, me lo cubra, me lo libre de todo peligro, de todo daño, de todo mal del diablo, de toda enfermedad. En sus manos lo encomiendo hoy en el nombre de Cristo Jesús, santo. Y de ahí empiezo a creer y a vivir en esa fe, sabiendo que yo soy portador de su gloria. Esto es maravilloso. Yo me recuerdo que aún mi abuelita creía, ¿verdad?, que cuando cantaba un chillo había que tener cuidado, que cuando cantaba la aurora había que tener cuidado. Y a uno, yo pequeño, yo creía un poco esas cosas, cuando se devanaba el chucho. Y yo creía porque mi abuelita me contaba esas cosas. Pero cuando conozco la palabra de Dios, yo vine a ser libre de todos esos temores que le infundaron a uno. Yo vine a ser libre porque yo camino en la voluntad de Dios. Yo camino para honrarle a Él y sé que su gloria está conmigo y lo que me ocurra, Él lo permitió. Aunque cante el chillo o cante la aurora, aunque se devane, lo que pase,
Yo sé que camino en la voluntad de Dios porque yo soy hijo de Dios y su gloria está conmigo. Hermano, la gloria de Dios y el Espíritu Santo que están unidos, tiene que servirle para otra cosa. En primer lugar, para reprender cuando viene oposición espiritual sobre su vida, pero también para ejercer la autoridad del Padre. Imagínense que se le cae un niño enfermo en la noche. No hay ayuda, no hay medicina en ese momento y es una crisis terrible quizás. Pero cuando usted sabe que usted tiene el sello del Espíritu Santo y la palabra, el apóstol Pablo nos está invitando a que conozcamos al Dios de la gloria, poderoso, pero también para conocer la gloria de ese Dios, manifiesta en Cristo, manifiesta en la iglesia. Usted con toda autoridad puede ir y poner su manita sobre ese bebé y decirle: en el nombre de Jesús, ordeno a esa enfermedad que se vaya. Padre, ahora clamo que usted dé su palabra de sanidad sobre este bebé o sobre esta persona que vino en esta crisis en el nombre de Jesús. No ir corriendo primero, porque lo primero que corremos es a retorcer una horchata ruda. Es lo primero que vamos corriendo a buscar una pastilla. Hermano, corra primero sabiendo que usted es portador de la gloria. Ponga sus manos y dígale: Señor, yo soy tu hijo y usted ha puesto su gloria en mí. Ahora le suplico que usted dé su palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Su palabra dice que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús será hecha, y con fe, sabiendo que somos hijos de Dios. Pero eso sí, tenemos que estar seguros que somos hijos de Dios. Cuando cayó mi hijo de esa bodega, año 2014, 4 metros de altura, cayó de cabeza. Se reventó y lo fui a hallar en un charco de sangre con los ojos trabados. Pegué unos alaridos, hermano, en la carne. Nunca yo había llorado, creo. Es más, yo estaba pidiéndole al Señor unas cosas ahí medio locas, que cambiara mi corazón. Y cuando veo a mi hijo allí tirado en el charco de sangre, yo me descontrolé y pegué unos grandes gritos que me salieron de acá adentro. No hay qué hacer. Y yo gritaba a los lados y nadie tenía valor de acercarse porque oyeron mi desesperación. Y yo gritaba: llamen una ambulancia, si yo tenía el vehículo parqueado ahí, a la orilla de la calle. Y yo gritaba: llamen una ambulancia. O sea, estaba perdido yo. Pero cuando reaccioné, hermano, me arrodillé y le puse la mano encima y le dije: Padre, ahí ya viene en sí. Y reconocí esta palabra para mí. Y le dije: Padre, yo soy su hijo y este es su siervo. Le suplico que lo vuelva a la vida. Esa fue la gran oración que hice. Y entonces como que el Señor me iluminó y le apreté el pecho una vez, nada. 2 veces, nada. A la tercera vez le hizo: está vivo, dije yo, y miro para los lados y me estaba uno mirando así por la rendija de la puerta y le dije: entra, ayúdame. Le seguí dando, hermano, ya empezó a respirar con una gran dificultad. Y le dije a mi esposa, le grité: poneme la colchoneta, una colchoneta arriba, ponémela en el pica. Y lo subí al pica y fui corriendo. Yo ya había orado al Señor. Para que usted vea que fue Dios el que obró. Ese niño estaba muerto ahí. El momento reaccionó. Lo llevamos al hospital, hermano, le tuvieron que hacer una operación del cráneo abierto para sacarle el hematoma de adentro, pero eso no es lo que quiero resaltar. Lo que quiero resaltar es que llegamos a las 2 de la tarde al hospital, y ¿sabe a qué horas lo ha atendido el hospital? Para hospital privado, no le estoy hablando de un público. Yo quería agarrar a patadas a las señoras que estaban ahí, pero era Dios haciendo entender que no dependía de los doctores. Yo ya había orado al Señor y el muchacho lo llevamos. Y desde las 2 de la tarde lo tuvieron ahí. Y ¿cómo te llamas?, le decían las mujeres. Yo quería que le pusieran manos y el hombre se había reventado aquí, ¿ve? ¿Cómo te llamas? Y estás estudiando, le decían. A las 6:30 de la tarde nos refirieron para irle a hacer un TAC. ¿Cuántas horas pasaron? 4 horas y media sin darle nada, ni una pastilla, ni hacerle nada. A las 6:30 me lo han referido para hacer un TAC y lo estaban haciendo la cirugía, creo como a las 12 de la noche, algo así.
Yo no puedo decir, mire qué doctor más maravilloso. No, mi Dios es maravilloso. Yo le dije, este es su siervo, le suplico que lo levante, le vuelva a la vida. No había sangre para él, hermano, porque es RH negativo. Ni en la Cruz Roja, ni los amigos, usamos redes sociales, no había sangre. Mi esposa le dijo, padre, allá arriba tiene un banco de sangre completo usted. El doctor operó, el siguiente día el muchacho, el doctor dijo que iba a pasar 2 años. Con terapia, dijo, tal vez puede volver a caminar el muchacho después de 2 años. Él no los va a reconocer a ustedes, dijo, durante unos meses. Y quizás lo que estaba estudiando no lo va a recordar. Va a ser todo un proceso. Nos dieron todo ese diagnóstico que usted ya sabe. El muchacho despertó el siguiente día y dijo, mami, ¿y qué pasó? Dijo, no, hijo, estás en el hospital, pero ya todo salió bien. Mire, mis exámenes, yo estaba haciendo unos exámenes en la escuela. No, hijo, ya hablamos al otro. Y cuando le hacen los exámenes, hermano, la hemoglobina la tenía ¿en cuánto? Tenía más de 9 la hemoglobina. No necesitaba ni sangre. Y le habían hecho esa gran cirugía. El doctor dijo, va a pasar 2 años, con suerte, con una terapia para que vuelva a caminar al mes. Oiga bien, abusando de imprudencia, como estábamos predicando en Rosario Cucatlán, fuimos a un río que hay una poza. Eliseo al mes estaba tirando de un bordo así para caer a la poza, después de la cirugía, un mes después. Gloria a Jesús. Así que yo solo quiero contarle, hermano, que Dios no es un Dios de una religión. Esto no se trata de ser evangélico. Se trata, como nos enseña el apóstol Pablo, de conocer que hay detallitos que usted tiene que asegurar en su vida. Primero, que usted dio ese paso para consagrarse hijo de Dios y recibir el Espíritu Santo que lo hace propiedad de Dios. Seguridad de Dios en su vida. Las arras del Espíritu Santo para cuando Él vuelva y que usted no haya tirado las arras de un lado. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo, resumiendo, nos ha dicho hoy que nosotros, en lugar de conocer religión, tenemos que conocer al Dios de la gloria. Copió eso, ¿verdad? Al Dios de la gloria, no la religión que le han enseñado, no. Al Dios de la gloria tiene que conocer usted, pero también tiene que reconocer la gloria de Dios. Que no es solo Él el Dios grande, sino que Él ha permitido que su gloria se manifieste a través de Jesús y ahora a través de aquellos que han sido sellados. Así que usted no se asuste que un día vea a un siervo que le pone la mano a un enfermo y se sana de tajo. No se asuste. En Rosario Cucatlán llegó un siervo a orar allí y una hermana vio que estaban recibiendo rellenos en las muelas. Y una pastora, la pastora que dejamos allá en la iglesia, se le sanó una muela, le rellenó la muela el Señor en el momentito. Pero después ya el Señor, para manifestar su gloria, la llamó así personalmente y le dijo, vení, dice el Señor que ahora, para que quede bien sellado esto, te va a rellenar una muela en forma de cruz. Y la hermana publicó la foto, hermano, sin ir al odontólogo, San Rafael Cedro. Yo soy testigo, hermano. Gloria a Jesús. En la campaña de las asambleas de Dios, la hermana Milita nos convocó a esa campaña y comenzó la administración y dijo el hermano que los que tuviéramos problemas en una muela, que levantáramos la mano. Y la levantamos, hermano, como 5. De esos 5 solo fuimos 2 que el Señor puso relleno de plata. Gloria a Dios. Yo ando el relleno de plata. Gloria a Dios. Ese no se cae, hermana. Ese me lo llevo hasta la muerte. Gloria a Jesús. Sí. Entonces leímos 1 Corintios 15, 25, termino leyendo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto hablando acerca de la gloria del Padre entregada a Cristo Jesús. En ese Cristo hemos creído. La muerte se le sujetará. Todo lo demás, principados, espíritus y todo se sujetará bajo los pies de Cristo Jesús. A Él se le ha entregado toda la autoridad. Así que hoy no se le olvide
ese versículo que leímos en 1 Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bendito Dios, le damos las gracias esta hora. Santo del cielo, gracias porque usted ha dejado una marca para nosotros. Ayúdenos, Señor, porque según esta palabra, no será salvo el que dice que es cristiano, sino será salvo el que tenga esta marca, este sello. Ayúdenos a dar ese paso de consagración, ese paso valiente, Señor, para recibir esa marca, para recibir el sello de su Espíritu Santo. Y a los que ya tenemos la marca, Dios, ayúdenos a vivir cada día para honrarle, para glorificarle, Dios eterno, y no renunciar a la bendición de ser llamados sus hijos. Hoy suplico por cada uno de mis hermanos, que podamos comprender, como dice su palabra, su gloria, que podamos conocerle más a usted y que podamos consagrar nuestra vida sabiendo su grandeza, sabiendo, Señor, su señorío, sabiendo, Señor, acerca de su santidad, sabiendo de su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, suplico hoy que usted pueda traer libertad al que aún está atado en una condición de pecado. Aquel que aún no ha podido, Señor, ser rescatado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Obre ahora, Señor, rompiendo toda atadura, derribando toda barrera, quitando toda venda espiritual y permítale mirar su verdad en el nombre de Jesús. Amigo, ahí donde está, puede decirle hoy con fe desde su corazón, si usted quiere consagrar hoy su vida a Cristo Jesús y recibir ese sello, esa marca de Dios en su vida, dígale: Señor, hasta hoy solo te había escuchado de lejos, pero hoy, Señor, creo que Jesucristo vino para redimirme, para pagar por mis pecados. Hoy vengo delante de usted arrepentido y le suplico, Señor, que me perdone, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que ponga ese sello de su Espíritu Santo en mí. Yo cuidaré, Señor, esa relación con usted todos los días de mi vida con su ayuda, para llegar hasta el final de mis días, Señor, honrándole a usted y viviendo como uno de sus hijos. Gracias, Señor, por salvarme. Le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Gloria a Dios. Bueno, cada lunes el Señor nos tiene en este lugar, ¿verdad? Por obediencia, ¿verdad?